Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra. Carlos la semana pasada terminó con el capítulo 3 de Hebreos y a mí me toca desarrollar los 13 primeros versículos del capítulo 4. Un pasaje bastante complicado que si quisiéramos lo podríamos tratar en forma escatológica, viendo los pasajes que están mencionados en este capítulo, que corresponden a Génesis 2, a Deuteronomio, al Salmo 95, el versículo 11, pero vamos a tratar de hacerlo simple para que podamos comprender cuál es la idea que el escritor a los hebreos trata de desarrollar. Y justamente, como venimos diciendo, no tenemos que perder de vista que este pasaje, este libro, fue escrito a cristianos como vos y yo, pero que eran de origen hebreo y eran perseguidos y eran bombardeados por argumentaciones de judíos que rechazaban la persona de Cristo y por ende perseguían y mataban a los cristianos judíos que habían dejado la antigua religión para convertirse al cristianismo. En tu Biblia tiene un título, el capítulo 4, que dice Reposo del pueblo de Dios. Y antes de comenzar, quería comentarte que en la Biblia encontramos al menos 4 tipos de reposos distintos, y presta atención porque esta va a ser una de las preguntas. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 2, está la palabra reposo. Ahora, en el hebreo la misma palabra es la que se usa en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 31, complacencia. ¿A qué reposo se refiere? Al reposo, o mejor dicho, a la satisfacción por un trabajo cumplido, refiriéndose a cuando Dios había terminado con la creación. Reposo que se ve interrumpido con la caída del hombre y la entrada del pecado en la humanidad. Por eso ahí en Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, refiriéndose justamente a la obra de Cristo en la humanidad. El segundo reposo que encontramos es el reposo que el Señor les había prometido al pueblo cautivo ahí en Egipto con respecto a la tierra de Canaán. El tercer reposo que encontramos es un reposo de la conciencia, o sea, un reposo o una tranquilidad con respecto al pecado para los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Recuerdan que ahí en Mateo 11 el Señor les dijo, venid a mí, vengan a mí todos los que están trabajados, agobiados, cansados, y yo les daré descanso. Y el cuarto reposo que encontramos es el reposo al servicio del creyente. Por eso justamente también en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Y el quinto reposo del cual vamos a hablar hoy se refiere al reposo eterno cuando partamos de este mundo y vayamos a la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a la lectura. Hebreos capítulo 4. Comenzamos del primer versículo. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Te aconsejo, hoy con los celulares podemos ver muchas versiones. Cuando encontrás en la Biblia algún versículo, algún pasaje que quizás lo estás leyendo en una sola versión y no te queda del todo claro, es saludable buscar otras versiones porque muchas veces te aclara. Y yo escogí la nueva versión internacional para leer en esta noche porque me da la impresión que es más fácil de entender que la tradicional Reina Valera versión 1960. Dice así, comenzamos con la lectura. Cuidémonos, por tanto,
no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Versículo 3 dice: en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Esto es un fragmento extraído del Salmo 95, el versículo 11, que el escritor vuelca en este pasaje. Continúa el versículo 3 diciendo: es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, refiriéndose a Dios. Versículo 4, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, refiriéndose a Génesis 2. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Vuelve al Salmo 95. Versículo 6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Esto se repite. Lo mencionó Carlos la semana pasada en el capítulo 3, lo vuelve a mencionar acá en el capítulo 4 y lo va a seguir mencionando a lo largo del libro de Hebreos. Qué importante. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Dice la Reina Valera: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 8 dice: si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro reposo. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar a ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, dice el versículo 12, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Terrible, terrible estos últimos versículos. Cada vez que los leo, mis queridos, les tengo que confesar que tiemblo. Que tiemblo pensando y haciendo un repaso de las cosas que hago que quizás no están bien. Pero vamos a comenzar por el comienzo. Fíjate que comienza con una advertencia. Carlos nos había dicho la semana pasada que había dos advertencias, que él las mencionó. Esta es una tercera advertencia. En esta versión dice: cuidémonos. La Reina Valera dice: temamos. Por tanto, cuidémonos. En este versículo 1, se podría decir que está comprimido todo el mensaje que va a decir en los versículos posteriores. ¿Cuál es ese mensaje? Que prestemos atención a nuestra vida, que prestemos atención a nuestro andar, a nuestra relación con Dios, porque es determinante para nuestro futuro eterno.
Pero avanzamos. Y el versículo 2 dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. ¿A qué se está refiriendo? ¿Recordás? Es el pueblo hebreo el destinatario de esta carta. Y se está refiriendo al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿Cuál fue esa buena noticia? No sé si recordás, habían mandado 12 espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb. Cuando regresaron, la mayoría de ellos dijeron que era una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel, que había grandes racimos de uvas, llevaron muestras, pero que la habitaban gigantes, que los iban a pisar como langostas y los iban a destruir. Pero Josué y Caleb sabían de la promesa de Dios y les había dicho, nosotros vamos a poder con ellos porque Dios está de nuestra parte. Sin embargo, el pueblo no creyó y no pudo entrar a esa tierra prometida. No sé si recordás, salió de Egipto, pero vagó por su incredulidad 40 años en el desierto, y solamente Josué y Caleb y la nueva generación que nació en el desierto fueron los que entraron en la tierra prometida. Pero seguimos avanzando, y este versículo 3 nos está diciendo algo importantísimo, que la llave que abre la entrada a ese reposo es la fe. Qué distinto hubiera sido si el pueblo de Israel hubiera creído y hubiera obedecido a Dios. Eran tan solo 3 días de camino y vagaron 40 años en el desierto. Y cuando vamos a la palabra, leemos los milagros, las señales que el pueblo vivió en esos 40 años. Vieron abrirse el mar Rojo y sin mover un dedo, ver sepultados a ese ejército, el mayor ejército que había en ese momento en la antigüedad, sepultados por las aguas. Fueron alimentados por el maná que descendía del cielo. Fueron saciados de sed de una roca. Fueron iluminados de noche por una columna de fuego y tuvieron la sombra de una nube que los seguía en el medio del desierto. Sus vestidos no envejecieron en 40 años. Y cuántos otros milagros que quizás no están escritos en la palabra. Y sin embargo, un pueblo duro de corazón, incrédulo, que no le creyó a Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, decime si vos te mirás al espejo, si muchas veces no te ves reflejado vos mismos. Mira, ¿sabés cuántas veces yo a veces me quejo y cuando pienso un poquito las cosas que el Señor hizo en mi vida, me doy cuenta que no soy mejor que ese pueblo hebreo? Pero así como la fe es la que abre la llave, también encontramos que la incredulidad es la llave que cierra al reposo. ¿Pero a qué reposo se está refiriendo? Al reposo de la conciencia del pecado. Fíjate lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La versión que acabamos de leer, en lugar de decir no vendrá condenación, dice no será juzgado. ¿Te das cuenta a qué clase de reposo se está refiriendo? ¿A qué clase de reposo nos habla que lleva la desobediencia y la incredulidad a Dios? Es esa tranquilidad de conciencia de saber que cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos a los pies de la cruz de Cristo, somos liberados de la carga del pecado.
que ya no nos puede condenar más. Jamás entrarán en mi reposo, dice el escritor, extrayendo esta frase de ahí del Salmo 95. La incredulidad y la duda cierran la puerta. Y yo pensaba, cuando hacía este apunte, me vino a la mente Eva en el jardín del Edén. ¿Recordás? Recién saliditos del horno, Dios recién los había creado, los había puesto en un lugar ideal. Y sin embargo, el diablo vino y le empezó a susurrar: con que Dios te dijo, así actúa en tu vida y en mi vida, sembrándonos la duda. ¿Será cierto todo esto que dicen en la iglesia? ¿Será cierto que existe un cielo y una eternidad? Mirá, hermano, lo más efectivo para eliminar la duda es la lectura de la palabra, la oración y la comunión con Dios. A todos, yo estoy seguro que si Carlos estuviera acá y le pregunto, él me diría: a mí también muchas veces me han surgido dudas, pero cuando vamos al Señor, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, aclara todas nuestras dudas. Ahora, ¿cómo me va a hablar el Espíritu Santo? Como veíamos que hacía Maduro con un pajarito que le hablaba a Chávez. No, hermano, por el Espíritu. Cuando entramos en la presencia de Dios y leemos su palabra nos da convicción de que somos hijos de Dios. Su Espíritu habla fuertemente a nuestro espíritu y nos da esa seguridad de la salvación. Pero seguimos avanzando y llegamos al versículo 6, importantísimo. Dice: sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y yo lo quiero llevar a nuestros días. ¿Cuántos conocés que todavía no recibieron a Cristo como su Salvador? ¿Cuántos a diario tienen contacto con vos y quizás no saben que sos un hijo de Dios? Que quizás no saben que Cristo te transformó y que los quiere transformar a ellos. Por eso es que dice el apóstol que todavía falta algunos, pero esa puerta se va a cerrar. Yo creo que nos falta mucho cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nos lleve ahora sí a ese reposo eterno, y las puertas de la gracia se van a cerrar. Así como pasó en los días de Noé. Dios cerró el arca de la puerta, y los que se burlaban de Noé, cuando vieron que empezó a llover, gritaban desesperados que los dejara subir al arca. Pero la puerta fue cerrada por Dios y perecieron bajo las aguas. Por eso dice que Dios volvió a fijar un día. Y ese día es hoy, dice el escritor. Y me gusta esa frase. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, dice el versículo 17. Y eso, mi querido, te tiene que llevar a pensar que tenemos que hablarles a otros de Cristo, contarles lo que Dios hizo en nuestra vida, contarles que Dios los ama, que los quiere salvar, que tiene el poder para transformar una vida. Vos sabés bien cuántos testimonios escuchamos en la iglesia, de Fernando, de Dani Amarilla, de tantos chicos del NEA, del PEA, del Chelo. ¿Cuántos? Que Dios transformó su vida. No nos cansemos y avanzamos. No quiero ser extenso. El versículo 9 nos habla de una esperanza eterna. Por consiguiente, todavía queda un reposo especial para el pueblo de Dios. Decime si esto no llena tu corazón y tu alma. Para vos y para mí, que tantas veces nos sentimos cansados, tantas veces nos sentimos
agobiados, a veces pensamos hasta que es injusto cuando vemos algunas injusticias que pasan. Hay un reposo especial que te espera para vos y para mí. Y la verdad que cuando yo pienso en eso me emociono. Pensar que un día voy a llegar a las puertas mismas del cielo y se van a abrir. Y anhelo con todo mi corazón escuchar el bien, buen siervo y fiel. Qué esperanza eterna que tenemos los que somos creyentes. Qué esperanza maravillosa. Segundo Timoteo dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque fíjate lo que dice el versículo 11. Esforcémonos pues por entrar. No es fácil. Mira, el que te diga que la vida cristiana es fácil te está mintiendo. No es fácil. Vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener cosas que cambiar. Muchas veces cosas que nos gusta hacer, pero sabemos que se oponen con lo que Dios quiere de un verdadero hijo de Dios. Por eso que te está diciendo, esforzate. No es que la salvación se gane por obras. No. Tiene que haber una coherencia en lo que yo digo con mi boca y en lo que hago con mi vida. Yo no puedo decir, sí, soy cristiano, Cristo me salvó, y después hago cualquier cosa. Robo, me voy con mujeres, ponele el nombre que vos quieras. Tiene que haber una coherencia en tu vida y en mi vida, de lo que digo ser. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos ayude a ir dejando de lado esas cosas que nos hacen mal. Carlos, esta semana, creo que el domingo, ponía una foto de nuestro querido Oscar, mi amigo del alma. Y mira, yo compartí muchas horas con Oscar, pescando arriba de un bote, y hablamos mucho. Y yo recuerdo las primeras veces que salía a pescar, que se iba, se escondía, porque tenía el vicio del cigarrillo que no lo podía vencer, porque él venía a la iglesia con algo arraigado. Y hemos hablado mucho de eso, y el Espíritu Santo trabajó en su vida, y él logró vencer eso. Y puede trabajar en tu vida como en la mía, para ayudarnos a dejar cosas que no están bien, que nos alejan, que nos hace sentir mal cuando entramos en la presencia de Dios. Por eso que te dice, esforcémonos. Y llegamos a los últimos 2 versículos, que para mí son tremendos. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, es cortante, es penetrante. Llega ahí, hasta donde nadie puede llegar. Y te hace darte cuenta, en un momento que estás delante de la misma presencia de Dios. Ese Dios que la palabra lo describe como ojos, que sus ojos son como llamas de fuego, que consumen todo. Fíjate lo que dice, no solamente que todo lo ve, sino que juzga los pensamientos y las intenciones. Por eso te decía al principio que es terrible, más cortante que una espada de doble filo, juzga los pensamientos, juzga las intenciones, y termina el versículo 13 diciendo, y ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo queda al descubierto y un día vamos a tener que rendir cuentas.
no por los pecados pasados, pero sí por lo que hacemos del momento que creímos en Dios. Y no es que vas a perder la salvación, no, pero quizás no vas a tener el gozo de presentar delante de Dios la corona de vida, que es esa que alcanzan todos aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios y han obedecido. Mi querido, te tengo que confesar que cuando Andrés me escribió para hablar de este pasaje, tardé 3 días en contestarle, porque lo leí y Dios me habló primero a mí. Dios me habló primero a mí. Porque cada vez que te pones delante de la presencia de Dios, siempre vas a encontrar algo que hay que cambiar en tu vida. Y eso es maravilloso, porque ¿sabes qué? Nos hace mejores cristianos, nos hace mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores amigos. Dejamos algunas preguntitas para que puedas repasar. ¿Cuántos reposos te comenté que encontramos en la Biblia? Segunda pregunta. Anteriormente a este capítulo, o sea, en el 1, en el 2 y en el 3, Carlos mencionó que había 2 advertencias y en esta una más. ¿Cuáles son esas 3 advertencias? Tercer pregunta. ¿A qué reposo especial se está refiriendo en el versículo 9 que le espera al pueblo de Dios? Cuarta pregunta. ¿Quiénes no entraron en un reposo prometido y por qué? ¿Y quiénes sí entrarán a ese reposo y por qué? Espero que las puedas contestar y que te ayuden a repasar y a fijar estos conceptos. Dios te bendiga mucho.